Estoy contento de estar en este lugar. Ya lo conocía, pero está muy bonita la iglesia, le decía a Guillermo antes, ¿no? Está muy bonita, ha habido reforma, la verdad que está muy agradable, y así que os felicito por el trabajo. Y bueno, valorar la iglesia, ¿no? Es muy importante que valoréis la iglesia, tal como el Señor la tiene en su corazón, ¿no? Así que, bueno, ella tiene varios milagros físicos, pero yo soy también un milagro mental, ¿no? Así que le doy gracias al Señor porque, bueno, podría hablar mucho rato sobre el testimonio de mi vida, en lo que viví, pero, bueno, no hay tiempo, ¿no? Ya Guillermo me comentó que tenemos 30, máximo 40, pero menos, tiene que ser menos porque hay que ajustarse al horario, ¿no? Pero estoy contento, ¿no? De poder estar con vosotros y compartir lo que el Señor puso en mi corazón, y sí orar por vuestros pastores. Ellos cuidan de vosotros y, bueno, las responsabilidades son muchas y tenerlos siempre presente, ¿no? Orar por ellos. Amén. Así que, bueno, yo quisiera compartir algo, ¿no?, que el Señor puso en mi corazón. Está en 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10. Gracias. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, ahí no sé si sale, esa es la del 60, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a leer la nueva traducción, la nueva versión internacional en el móvil, ¿sí? Me gusta esta versión, también me gusta la del 60, pero me traje la Biblia de la traducción viviente. Así que os leo del 1 al versículo 6. Dice la palabra: por la humildad y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo, que según dicen soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. También estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Amén. Muy bien, yo quisiera poner un poquito en contexto del apóstol Pablo en esta epístola. Brevemente, ¿no? Porque quiero ser directo con respecto a lo que el Señor ha puesto en mi corazón y quisiera orar en esa dirección que el Señor ha puesto. Pero sí, para que nos pongamos un poco en antecedente de cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola escribe de una forma muy personal, y él expresa su corazón de una forma abierta con todos sus sufrimientos y con todas sus grandes luchas que él tuvo en su ministerio. Y el apóstol Pablo aquí en estos versículos, concretamente en el capítulo 10, lo que hace es que él se encontraba en una situación difícil con respecto a la iglesia de Corinto, una iglesia que él funda personalmente en su tercer viaje misionero, y en el capítulo 18 de Hechos lo vemos, y él se encuentra en una situación difícil en esa iglesia. La situación en la cual se encuentra es que se levantan falsos apóstoles que empiezan a hablar mal de él, cuestionando su ministerio y cuestionando su autoridad. Y lo que decían es que lo que él hacía era aprovecharse de una forma personal para un beneficio para él. Y si seguís leyendo los versículos que hemos leído, os daréis cuenta que todo lo que el apóstol Pablo hace es dar ejemplo con su vida. Por eso él es capaz de decir: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo.
Así que esa es la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo, una situación difícil, una situación en la que lo estaban acusando de algo que no era verdad. Y él realmente para mí es una revelación estos versículos, porque yo creo que tenemos que trasladarlo a nosotros de cara a cuando somos atacados de diferentes maneras, de diferentes formas, y que debemos de tener claro cómo tenemos que actuar en ese sentido a nivel de nuestra mente. La mente es importante, hermano. La mente es muy importante. La palabra habla en muchos textos sobre la mente. Romanos capítulo 1 habla de diferentes tipos de mente. Mente carnal, mente espiritual, mente reprobada. Hay muchos tipos de mente. Podríamos hablar de la mente en muchas direcciones. Pero el Señor le da mucha importancia a la mente. Y tenemos que diferenciar, yo sí esto quisiera diferenciarlo para que entendáis la importancia de la mente y la importancia que el Señor le da a la mente. Y estoy contento de poder muchos jóvenes ver aquí, porque yo creo que si hay algo que los jóvenes en este tiempo tienen que manejar adecuadamente es la mente. Porque hay un despliegue diabólico para intentar controlar y que tú no puedas manejar tu mente conforme a lo que el Señor quiere y conforme a como Él quiere que vosotros la manejéis, conforme a lo que el Señor quiere. Así que estoy contento de ver muchos jóvenes, porque yo creo que los jóvenes en este tiempo tienen que tener claro esto. Y verdaderamente en el tiempo que estamos viviendo hay una pandemia, hay una verdadera pandemia de enfermedades mentales. Es decir, raramente, yo soy médico de profesión y ejerzo también la medicina, raramente no me encuentro todos los días algún problema mental, raramente. Ansiedades en franjas de edades concretas, es increíble, hermano. Ansiedades es horrible en los jóvenes, en todas las edades, evidentemente, porque si no se sabe manejar la mente también puede aparecer posteriormente. Pero es preocupante, hermano. Yo creo que el diablo está haciendo un despliegue de una forma especial sobre los jóvenes, porque se sabe que cuando él controla la mente, no conforme a lo que el Señor quiere, está claro que la batalla la tiene ganada. Ya perdiste la batalla, ¿sí? Entonces, yo quisiera diferenciar dos cosas. Primero, lo que es nuestra mente desde el punto de vista de la palabra. La palabra, hay textos que hablan de alma y textos que hablan de corazón. Pero luego desde la parte física de nuestro cerebro, la parte física de nuestro cerebro tiene muchísima relación con el alma, evidentemente. Y se sabe, hay un concepto en neurofisiología que es que se sabe que las conexiones neuronales cambian cuando nosotros llegamos a pensar adecuadamente conforme a lo que el Señor quiere. Se producen unos cambios en las proteínas del cerebro, la mente actúa transmitiendo esos cambios sobre la materia gris del cerebro, se producen proteínas y esas proteínas se producen neurotransmisores adecuados, que son los neurotransmisores que realmente nuestra vida necesita en cuanto al beneficio que tienen. Así que, hermanos, solamente deciros, si pensamos correctamente, como el Señor quiere, vamos a tener emociones sanas y emociones correctas. Y si tenemos emociones sanas y emociones correctas, vamos a actuar correctamente. Vamos a tener una vida y unas acciones correctas. Así que es importante cómo pensamos, hermano. Es muy importante, el Señor le da mucho valor. Y la palabra dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Eso es muy importante, hermano. Nuestra naturaleza de pecado lo que hace es que tiende y es contraria a la mente de Cristo. Pero nosotros como cristianos no vamos a poder evitar que haya determinados pensamientos que vengan a nuestra mente, pero sí podemos evitar que se conviertan en acciones. Sí podemos evitar. Martín Lutero, el reformador, decía que no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que se produzcan nidos en nuestra cabeza. Así que es importante, hermanos. Tan importante, hermanos, como que Dios quiere que lleguemos a esa unidad de mente con Cristo. Quiere que seamos uno en su mente con Él. Por eso hay textos tan importantes, ¿no? Y que no tenemos que tener muy presentes. Dios quiere que
transformemos nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué, hermano? Muy importante. Yo le doy 3 aspectos muy importantes en ese sentido. El primero, porque vamos a poder recibir, como habla Filipenses, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entendamos, hermanos, la paz en un concepto, podríamos predicar de la paz en un amplio concepto, pero no es el momento. Pero esa paz en el sentido hebreo de la palabra paz, esa que es capaz de guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Segundo, vamos, como dice Romanos capítulo 12, a conocer el qué, la voluntad de Dios. Si transformamos nuestra manera de pensar, podremos conocer cuál es la voluntad de Dios. Queremos conocer la voluntad de Dios, ¿no? Eso es lo máximo para nosotros. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? No la voy a repetir porque la sabéis, como dice Romanos, ¿no? Bueno, ya lo sabéis vosotros, no lo digo. Pero hay algo, hermanos, muy importante. ¿Queremos lo nuevo de Dios o no queremos lo nuevo de Dios? ¿Queremos lo que el Señor quiere traer de nuevo a esta iglesia, a vuestras vidas? Hermanos, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para poder recibir lo nuevo de Dios. Y yo, en este sentido, quiero que distingamos 2 tipos de pensamiento. Uno, el pensamiento que podemos tener, que es un pensamiento equivocado, ¿no? El pensamiento equivocado es cuando, bueno, hay cosas que no entendemos, hay cosas que creemos y nos mantenemos en esa posición. Y el gran problema de eso no es que tengamos pensamientos equivocados. El gran problema de eso es que nos seamos capaces de reconocer que estamos equivocados y podamos recontextualizar y podamos reinterpretar esos pensamientos. Ese es el gran problema de los pensamientos equivocados. Yo no le veo ningún problema a que pueda estar en un momento, pero tenemos que tener un corazón abierto a lo que el Señor pueda decirnos, ¿sí? Pero hay un pensamiento que este es el que es preocupante. El pensamiento rebelde. El pensamiento rebelde es el pensamiento, cualquier pensamiento, cualquier planteamiento personal que nos aleje de lo que el Señor dice en su palabra y de lo que el Señor habla y de lo que el Señor te dice, eso es un pensamiento rebelde. Y ese sí es preocupante, hermanos. ¿Por qué? Por lo que dice el apóstol Pablo. Fijaros el ataque que él estaba sufriendo en ese tiempo en su ministerio y qué claridad de mente tenía para saber afrontar las cosas adecuadamente. Y así tenemos que ser, afrontar las cosas adecuadamente. Cuando pensamos bien, como el Señor quiere, vamos a encauzarlo todo bien. Amén. Entonces, el pensamiento rebelde es el que te va a llevar a fortaleza mental, ¿sí? Que es una fortaleza en el plano natural. Una fortaleza militar es un muro de protección, ¿no? Que impide, ¿no?, que algo pueda entrar, ¿no?, para causarte daño. Pero si hay una fortaleza mental creada bajo pensamientos rebeldes, lo que nos va a ocurrir es que vamos a crear un muro de protección que va a impedir lo que el Señor quiere traer a tu vida. Y eso sí es peligroso. Las fortalezas mentales se construyen a base de pensamientos rebeldes. Y eso es peligroso, hermano. Es muy peligroso. Yo puedo decir, me gustaría tener más tiempo para contar mi testimonio, pero llegué a crear en mi mente una fortaleza mental en base, o lo resumo muy fácil. Podría hablar mucho más tiempo, pero yo creí, me hice una fortaleza mental en cierta manera porque yo me casé con mi mujer conociendo la enfermedad, pero no sabía el alcance de la enfermedad. El alcance de esa enfermedad no lo sabía. Ya era médico, pero no lo sabía. Y nunca quise hacerle daño, nunca. Pero lo que sí es cierto es que a nivel mental mío había muchas circunstancias alrededor que me llevaron, ¿no?, a la situación de enfermedad que tuve, pero la principal fue, para que lo podáis entender, yo creo que la decisión del matrimonio, y yo creo que estamos de acuerdo, es la más importante de tu vida. No es el trabajo, para mí. No es el trabajo, no es otros aspectos que puedas tener en tu vida. Yo creo que la decisión del matrimonio es la más importante, para mí. Y yo creé en mi mente como un dictamen mental en la cual
yo no me perdonaba. Para el plano espiritual, para que lo podamos entender, yo no me perdonaba a mí mismo de una decisión que tomé. No me avergüenzo de decirlo, porque yo le doy la gloria al Señor. No me importa, porque si no, bueno, no estaría, bueno, yo creo que no hubiera salido. Pero, bueno, tenía un condicionamiento genético en mi madre. Mi madre conoció al Señor por una depresión endógena mayor y bueno, tenía esa predisposición, aparte de otra serie de factores que surgieron. Mi hijo, surgieron muchísimas cosas, ¿no? La iglesia en alguna área. Y bueno, y concretamente ese factor que os estoy comentando, lo quiero comentar para que sepamos que aunque seamos líderes de iglesia, aunque llevemos muchos años en el Señor, tenemos que tener mucho cuidado con las cuestiones que el diablo pueda introducir y que pueda hacer un daño terrible, ¿no? Cuando son mentiras del diablo, ¿no? Yo no me perdonaba en el plano natural, no me perdonaba la decisión que tomé. No me la perdonaba. Y esa decisión hizo que, sin quererla dañar, esa falta de perdón, cuando el Señor me perdonaba a mí mismo, esa falta de perdón me llevara a crear una serie de planteamientos que se salían de lo que el Señor decía, porque por encima de todo hay un propósito, como antes decía el hermano, hay un plan de Dios, hay una serie de textos bíblicos con una claridad en cuanto a que el Señor... Bueno, todos sabemos los textos, el texto famoso de Romanos 8, 28, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces pierde la perspectiva, ¿no? Y puede construirse fortalezas mentales. Hermanos, las fortalezas mentales matan. Las fortalezas mentales roban. ¿Qué hace el diablo? Robar y matar y destruir. Y muchas veces empieza a nivel de nuestra mente. ¿Sí? Y no solo eso, hermano. El Señor, si hay algo que debe detectar en tu vida, no es el que la iglesia es fundamental. Tienes que venir a la iglesia. El Señor habla a través de los hermanos que traen la palabra, pero es fundamental, hermanos. Es fundamental la vida abundante del Señor para ti. El Señor no vino para que vivas pobremente. El Señor vino para que tengas vida abundante. Y eso tiene que reinar nuestro corazón, hermano, en nuestra vida. Tenemos que manifestar al mundo que hay una diferencia en conocer a Cristo, que es la vida abundante que Cristo te da. Y eso es así, hermano. Pero no solo eso, sino que te va a limitar todo el potencial que Dios tiene y que el Espíritu Santo quiere hacer a través de tu vida. Te lo va a limitar, no vas a poderlo desarrollar. Así que el Señor sabe todas las cosas. Y voy acelerando. Sí, quiero deciros por qué se piensa de una determinada manera. Yo quisiera muy brevemente deciros por qué pensamos de una determinada manera. Lo primero, existen patrones de pensamiento que vienen determinados o tienen una predisposición a manifestarse desde el punto de vista genético. Pero luego, hermanos, en nuestro desarrollo de infancia, en nuestro desarrollo de adolescencia, existen una serie de cuando todo el ambiente familiar tuyo, el ambiente de tus padres, el ambiente, tu entorno, va a crear una serie de patrones de pensamiento en tu vida que son, en esa fase de formativa de tu vida, va a también a condicionar determinadas cosas a la hora de cuando recibes a Cristo en tu corazón. Os pongo un ejemplo. Mi padre me transmitió ayer una cosa. Tienes que caerle bien a todo el mundo. Eso es un engaño del diablo, hermano. Es un patrón de pensamiento envuelto por tu familia y creado por el entorno. Mi padre dice, no, tienes que tener amigos hasta en el infierno. Porque claro, si tienes amigos en el infierno, de todas las clases, se te podrán abrir las puertas. Hermano, es un engaño del diablo. Yo no tengo que caerle bien a todo el mundo. Yo tengo que agradar y obedecer al Señor. Se acabó. No hay más. Así que, hermanos, cuidado con muchos patrones de pensamiento de esas características que cuando llegas al Señor están ahí. Por eso es necesario sacarlo hacia afuera, manifestar lo que hay dentro en tu corazón, poderlo manifestar a personas que te puedan reorientar situaciones que te están perjudicando. La otra cosa, hermanos, y esta es preocupante en el tema de las fortalezas mentales, son las experiencias dolorosas, traumáticas, vividas en todo ese periodo de formación hasta antes de llegar a ser adulto.
Hermanos, ahí podríamos hablar un montón de cosas. Yo no voy a entrar ahí. Mujeres, maltrato de todas las características, de todas las formas, problemas con la autoridad, problemas de autoridad, porque no, el padre no es la figura de autoridad en el desarrollo que genera cuando llega a la iglesia circunstancias a la hora de reconocer la autoridad pastoral, etcétera, etcétera. Ahí hay un montón de cosas, no solo eso, sino abusos espirituales que se producen en los líderes de la iglesia hacia los hermanos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los abusos espirituales porque pueden hacer un daño terrible, pueden condicionar el valor de la iglesia, pueden condicionar el valor del liderazgo, liderazgos que realmente Dios lo ha levantado de una forma genuina. Y por eso te puede condicionar, esas heridas en tu alma pueden condicionar mucho todo lo que antes he dicho de lo bueno y de lo nuevo que el Señor quiere traer a tu vida. Y voy a entrar ya en lo último de una forma breve. Por lo tanto, derribemos fortalezas, ¿vale? En función de esos aspectos que he estado hablando, derribemos fortalezas. Cuando no sepamos, por favor, busquemos a los pastores de la iglesia para que te reorienten y encauces bien tu enfoque mental, ¿sí? 3 pasos, hermanos, para cambiar nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo me encanta, para mí fue una revelación ese texto, además todos los textos del apóstol Pablo sobre la mente, ¿no? ¿Sabéis cuál es el antídoto mejor para la preocupación? Cosa que los jóvenes están continuamente, aparte de todas las cosas, pueden tener muchas heridas, muchas cuestiones que hay que resolver. Pero ¿sabéis cuál es el antídoto mejor para la preocupación? ¿Sabéis cuál es? La oración y la gratitud. ¿Sí? Y lo dice Pablo, no lo digo yo. ¿Sí? No os afanéis por nada, todo lo sabéis. Amén. Así que 3 pasos para cambiar nuestros pensamientos. Derribemos fortalezas, no permitamos que se construyan. Pero lo primero, ¿sabéis lo que es un argumento? Lo que habla aquí el apóstol Pablo en lo que hemos leído. ¿Sabéis lo que es un argumento? Sobre un pensamiento rebelde. Yo lo que hago es razono un pensamiento rebelde para seguir manteniendo mi posición con respecto a algo que no es correcto ni es conforme a la voluntad de Dios. Eso es un argumento falso. Y el apóstol Pablo lo dice en lo que hemos leído en los versículos. ¿Qué hay que hacer con los argumentos falsos? Hermano, ¿qué hay que hacer? Identifícalos claro. Identifica claro cuando se empiezan ya los pensamientos rebeldes a construir argumentos falsos. Identifica, y cuando lo identificas, ningún argumento falso que esté en contra de la voluntad del Señor puede estar en tu vida. Ninguno. Ninguno. Amén. Y os voy a dar un ejemplo. Estaba al principio en Génesis, cuando ya caen y pecan, hay algo espectacular que el Señor revela entre Caín y Abel. Algo tremendo. Dice la palabra, os lo leo brevemente, que bueno, tuvieron, Adán tuvo relaciones con Eva, queda embarazada, dio luz a Caín y luego dio a luz, le puso después al otro hijo Abel, y dice que Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Y Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué emoción había ahí? Había enojo. ¿Cuántas emociones negativas? ¿Cuántas emociones que no son? Tristeza, miedo, inseguridad. Muchísimas. Hermano, ¿qué estaba pasando en la mente de Caín? Había construido un pensamiento que no era conforme a lo que el Señor quería, y eso lo estaba llevando a crear una fortaleza mental bajo pensamiento rebelde, y lo que hace es que se enoja, y el Señor, sabiendo lo que hay en ese proceso, se acerca a Caín y le dice: ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín: ¿por qué te vas tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Entonces, ten cuidado.
el pecado está a la puerta y está al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Amén, hermano. Ahí, ¿qué estaba pasando? ¿Os dais cuenta del proceso mental de Caín? No le hizo caso a las palabras del Señor. ¿Y qué hizo? ¿Cómo acabó? Matando a su hermano. Y las consecuencias del pecado llegaron. Amén. Así que identifica los argumentos falsos. Y el Señor lo muestra muy claro ya desde el principio de la palabra. Segundo, hay una palabra que emplea el apóstol Pablo ahí que se llama altivez. ¿Qué es altivez? Cuando yo pongo una opinión mía o un concepto por encima de lo que el Señor dice en su palabra, eso se llama altivez para el Señor. Porque estás poniendo algo elevado por encima, algo que tú pones, elevándolo por encima de lo que el Señor dice. Hermano, aquí hay montones de ejemplos. Gente que recibe daños terribles y dice, jamás voy a perdonar eso. ¿Es correcto? ¿Hay altivez ahí? Cuando el Señor te dice qué tienes que hacer, no. En cuestiones de complejos de inferioridad que pueden tener, que llegan al Señor y te dice, yo no voy a poder ser usado por el Señor. Es una mentira. Porque el Señor te ha dicho que como mínimo tiene un don. Así que es una mentira del diablo. Por lo tanto, estás elevando tu pensamiento por encima del pensamiento de Dios. En el ámbito del sexo, a los jóvenes, No, el Señor me dice que yo tengo que disfrutar del pacto matrimonial, o sea, del sexo en el pacto matrimonial. Dice, no, pero yo no. ¿Es correcto? ¿Se llama altivez? Sí. No es correcto, hermano. Podemos hablar de las comparaciones que se hacen dentro del cuerpo y dentro de los miembros. Cuando tú realmente eres único, especial para el Señor y tienes un valor único y especial con un propósito único y especial. ¿Sí? Hermano, reconoce en tu vida cuando hay altivez. ¿Sí? Segundo, y por último, me gusta como lo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pero me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice, 2 Corintios capítulo 10, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Ahí el tercer paso, hermanos, es yo decido, es una decisión. Decido capturo, cierro, impido que salga ese pensamiento, capturo el pensamiento rebelde y lo llevo a la obediencia a Cristo, a lo que su palabra dice. Lo que yo pienso no tiene valor. No razones un pensamiento rebelde. No lo razones. Tápale la boca al pensamiento rebelde con la palabra. Somételo a la obediencia a la palabra. Reemplázalo por la palabra. Y ten claro, hermanos, para tu vida. Habrá cosas que no entendamos. Habrá cosas que no podemos entender, incluso a lo mejor aquí. Pero los planes del Señor para tu vida son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Somételo, captúralo y lo somete a la obediencia a Cristo.